Hola, buenas noches, bienvenidos, es un gusto saludarlos como siempre en esta noche de Zona Franca, noche para hablar del gobierno del presidente Gustavo Petro, que mientras los ojos del país estaban pendientes del video del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez al estilo Barbie, anunciando el Día de la Independencia desde San Andrés, otro escándalo estaba sacudiendo al gabinete ministerial. Otro escándalo de Irene Vélez, la ministra de Minas y Energía, una funcionaria que se ha caracterizado por su intención de darle un profundo revolcón al sector que lidera y además por su trabajo en llave con su esposo para conseguir contratos, que es la denuncia de hace apenas unas horas, contratos jugosos, uno por lo menos de 128 millones que habría recibido su esposo. El último episodio, protagonizado por la ministra Vélez, llegó desde el aeropuerto. Su hijo menor de edad, aparentemente que no cumplía con los requisitos para salir del país, lo hizo aparentemente porque ella habría ejercido una presión indebida sobre un funcionario de Migración Colombia para que lo dejaran salir del país. El hecho sería un nuevo caso de usted no sabe quién soy yo, pero más allá de lo personal, no son buenos tiempos para la ministra Vélez. Varios sectores desde hace rato están pidiendo su cabeza y este episodio de Usted no sabe quién soy yo podría pavimentar y podría ser el detonante de su salida para que deje el cargo luego de haber aguantado el revolcón ministerial que terminó sacando de sus cargos a José Antonio Campos, Cecilia López, entre otros ministros. ¿Qué tanto teflón y por qué ha aguantado tanto el tiempo la ministra Vélez en el puesto a pesar de sus constantes lapsus? Ahora con denuncias que dicen que provienen desde adentro, que sería fuego amigo. Eso vamos a tratar de interpretar, de analizar esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. En menos de una semana le han reventado varios escándalos a la ministra de Irene Vélez. Por supuesto, tráfico de influencias, ya fue denunciada penalmente ante la Fiscalía la ministra. Estos son los fundamentos de la denuncia. Una de ellas, les decía ya, por el contrato de 128 millones de pesos que dicen es producto aparentemente de un tráfico de influencia obtuvo su esposo, que es un neerlandés que vive en Colombia. Ante la Fiscalía General de la Nación denuncié a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, por su presunto tráfico de influencias al haber intercedido en la salida irregular e ilegal de su hijo ante Migración Colombia. No es posible que los altos funcionarios del Estado estén usando el poder que le han entregado los colombianos para solucionar de forma irregular e ilegal sus propias necesidades personales. En el tema de su hijo, que es menor de edad, se metió la Procuraduría abriendo indagación preliminar, intentando descifrar si la ministra ejerció presión, si usó su cargo, su dignidad, su posición de poder para acceder a ese favor con ese funcionario de Migración Colombia. Esta noche hemos invitado a Alejandro Campos, representante de la Cámara por el Pacto Histórico. Representante, buenas noches, un gusto como siempre tenerlo en Zona Franca. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y muy complacido de estar aquí con ustedes. A usted por aceptar el diálogo como siempre. Mauricio Rubiano es asesor en temas de diálogo social y entorno, especialista en estos asuntos. Buenas noches y bienvenido a Zona Franca. María Camila, muchas gracias. Representante Alejandro, muchas gracias. Y a Carlos también, muchas gracias. Gracias. El Carlos al que usted hace referencia es Carlos Arias. Ustedes ya lo han visto en esta mesa. Es docente y analista político. Carlos, buenas noches. Bienvenido. Como siempre, un gusto saludarlo. Muy buenas noches a la audiencia y esperamos que tengamos un debate álgido pero respetuoso. Representante, ¿qué tan grave, qué tan en serio se están tomando en el Pacto Histórico las denuncias? En menos de una semana, 2 denuncias contra la ministra Irene Vélez. Yo creo que, digamos, lo primero que hay que mirar en verdad qué tan cierto es lo que le haya salido del país, que haya ejercido una presión indebida. Creo que, digamos, por más presión que pueda hacerse, si no existe el protocolo y la norma donde el hijo pueda salir, pues no podría hacerlo. Es decir, por más ministro que uno sea, no puede estar por encima de la ley y de la norma. Si esa manera no estaba permitida, si esa forma de hacerlo vía telefónica, según he escuchado por los medios, no tengo mayor conocimiento sino lo que hacen en la noticia, pues es indebida. Creo que por más presión que haga usted no puede hacerlo. Ahora, una presión indebida cuando tú no haces parte de esa entidad, pues digamos es otra cosa, puede llegar a ser hasta un tráfico de influencias según lo pueda calificar la Fiscalía. Yo pensaría que ella debe dar las explicaciones necesarias, aún no lo hemos escuchado. Creo que en Colombia con este gobierno ha sido más fácil empezar a hacer debates, acusaciones y hasta poder enjuiciar funcionarios antes de que pueda salir muchas verdades.
hemos ya visto en algunos momentos cosas que dicen y que luego no son como aparecen, pero creo que ya tendremos de ella una funcionaria capaz de poner la cara y de asumir todos los, digamos, los aspectos necesarios y los costos necesarios de una cosa de este estilo. Mauricio, su lectura de lo que pasa con la ministra Vélez. Pienso que es un tema de coherencia. Pienso que hay que separar dos elementos. ¿Cuál es la razón de este debate? Si la razón de este debate es un elemento público, es un elemento de contradicción política, lo debemos ubicar allí. Pero si es un tema de coherencia, de ejercicio en su labor pública como ministra, creo que debe ponerse también en ese escenario. Si es una herramienta de debate político para atacar al gobierno o si es un elemento legítimo para identificar dónde están las fallas claramente expresadas, no solamente disciplinarias, sino penales, sea por prevaricato o sea por tráfico de influencias, que se ha expresado en esa acción que ella adelantó al comunicarse con un funcionario de migración. Así debe ubicarse el debate. Es decir, el debate no puede llevarnos solamente por un tema visceral político a dejar de considerar elementos que es de la mayor altura de la gestión pública como ministra. ¿Usted cree que hay alguna falta en la conducta de la ministra? Hacer una llamada, mandar un correo pidiendo un favor, es decir, ¿usted tiene hijos menores de edad? ¿Tiene hijos? Sí, tengo hijos, claro que sí. Todos hemos mandado, yo no tengo hijos, pero en algún momento hemos tenido que mandar un permiso. Totalmente. ¿Hay algún tipo de falta en lo que hizo la ministra, en lo que se Sí, le dice que hizo la ministra? Exactamente, y creo que el se dice es donde debemos poner la atención, es decir, las autoridades deben actuar, tanto las disciplinarias como las administrativas. Si allí se dio una llamada que en efecto sugería no cumplir un requisito, como tú has dicho y como también lo he tenido yo que hacer, de dejar un permiso firmado, pero que es algo menor de edad y no se cumplió y aún así salió, porque en efecto la noticia dice salió, en efecto hay una actividad irregular, al menos desde el punto de vista administrativo, pero más aún complejo desde el punto de vista penal. Carlos. No, yo lo único que pienso es que hay un desgaste increíble con la presencia de Irene Vélez en el gobierno y con todo lo que su reputación, sus discursos, sus mensajes públicos le han generado a Gustavo Petro y incluso a los ejercicios de debate y de discusión de muchas de las reformas en el Congreso. Claramente, y en eso estoy de acuerdo con el representante, es necesario que rápidamente se abra un proceso de indagación y que se acopien las pruebas necesarias para establecer si es más una cortina de humo de la oposición al gobierno de Gustavo Petro o si verdaderamente la ministra cometió un delito. Ahora bien, más allá del delito, sí está claro por parte del denunciante Daniel Briceño que el sindicato de trabajadores de Migración Colombia señala que hubo una carta y que hubo una llamada. Ahora bien, que eso se convierta en un delito es lo que tenemos que mirar, pero el simple hecho que se hubiese presentado ese tipo de ejercicios y de influencia o de llamadas o de mensajes no le queda bien a una ministra. Yo no estoy tan segura si esto, Carlos, es el típico caso, ya a lo que estamos acostumbrados, usted no sabe quién soy yo. Claro, y además hay que entender lo que creo que ha llegado en el punto. Puede que no sea delito, ¿sí? Estoy de acuerdo, puede que no sea delito, pero el hecho que un ministro llame a un funcionario de Migración Colombia solicitando un favor no está bien, independientemente de cuál sea el favor. Un ministro no tiene por qué estar llamando a funcionarios ni al sindicato de Migración Colombia a pedir ningún favor de nada. Y creo que ahí está el punto. Más allá de que sea delito, es lo que está generando la presencia y las continuas salidas en público de la ministra a decir cosas o a hacer cosas que no tienen competencia con su cargo, que no tienen correlación con la jerarquía e importancia de su cargo y con la confianza que le ha dado el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, esto no es un tema contra Irene Vélez, esto no es un tema contra el ministro, contra el ministerio, esto es un tema de ¿hasta cuándo el gobierno nacional va a cargar reputacionalmente con lo que está sucediendo con Irene Vélez? Representante. No, yo creo que, digamos, además hay dos cosas más allí. Es decir, la ministra no estaba en el país. En algunos casos, digamos, uno no sabe la idea de cómo tendría que salir. Creo que además la ley, digamos, aconducta ciertas acciones. Digamos, no es el mismo caso, usted no sabe quién soy yo, porque ese caso de usted no sabe quién soy yo es cuando un funcionario con su cargo, digamos, le dice a otra persona, a otro funcionario, usted tienes que hacerlo porque yo te lo digo. Acá no sabemos si son los términos. Sí, es decir, cuando uno dice eso, está poniendo, digamos, el nivel, la ministra, el nivel de Medrano fue, sí. El de la rasca, no es lo mismo. Es decir,
Es diferente a que de pronto se pueda existir un procedimiento que desconozco, si usted tendría que decir, hombre, soy yo, válido, envié el permiso desde otra parte, es una cosa diferente. Pero eso no ha pasado, la ministra de momento ha guardado silencio. Por eso, pero no sabemos qué bloqueo es. Entonces, es que usted no sabe qué es cuando uno va y uno le dice al policía, la mala, déjeme pasar que soy yo, ¿sí? No, eso no ha pasado allí. De hecho, no sabemos cómo se dieron las cosas. Entonces, a partir de alguien que ha hecho una noticia, estamos diciendo ya una conducta que puede ser diferente. Es decir, puede ser que haya sido un permiso, que le haya faltado, yo sí creo alguna que cosa. Es un tema de quién soy yo. Yo no creo. Que usted no sabe quién soy yo. Pero perdóneme un segundo, No, son dos cosas representante. diferentes. Una cosa es un... ¿Qué colombiano tiene el privilegio de presentarse o de llamar a un funcionario de Migración Colombia y decirle, es que no hice el permiso para salir con mi niño o para salir con el menor de edad? Mira, es que yo lo hice. Yo tengo a mi hija, yo tuve que suplir ese mismo permiso y no me dejaban si no tenía ese documento certificado por una notaría. No lo permitía. Pero si una llamada en medio de la diligencia sugiere que pueden estar por encima de ese protocolo, entonces está mal. ahí sí hay un, usted no sabe quién soy yo. Yo creo que eso está mal, pero usted no sabe que eso yo es otra cosa. Es decir, es cuando usted agrede al funcionario, lo atrapa, digamos, lo transgrede con su superioridad jerárquica, lo intimida y le dice, es que soy yo y tenés que hacerlo. Pero es que este funcionario, esto no es el director de Migración Colombia, sí, pero eso en es tal el caso funcionario que estaba en ese momento ahí. Es un funcionario en condición de inferioridad jerárquicamente hablando. Si usted lo llamara a la ministra, ¿no cree que habría allí un poquito de miedo en ese tipo de cargos? A mí me preocupa el efecto que va a tener esto para el trabajador. Si hay un funcionario que son los que enfrentan a diario cosas, galletas los de Migración Colombia, que les pasa a todo el mundo, hasta gente extranjera, o sea, allí pasa de todo, ¿no? Además son unas personas que son capacitadas, nos hemos gastado una plática capacitándolos. Si un funcionario de Migración Colombia se deja intimidar por una llamada de una ministra que haga una cosa donde hay un requisito, tiene que irse. Yo sí creo que aquí la parte de es el trabajador. El sindicato dice que ese funcionario se sintió intimidado. ¿Cómo así? Estamos hablando de funcionarios donde personas que vienen con maleta con dólares de otra parte, donde en Migración ustedes capturan personas que son ilegales, personas que no pueden salir del país por problemas con la justicia, que coges bandidos y que te intimida una llamada. No, un funcionario público sabe que si el requisito dices A, B, C y D y usted no lo puede hacer, no lo haga. Mira, porque ella creo que sí jerárquico. Y lo segundo, en la realidad, ¿qué posibilidad hay? Hablemos de este caso. ¿Qué posibilidad hay de que haya un caso de este estilo y usted tenga el número del funcionario que está atendiendo a su hijo? No, óyeme, ¿usted se imagina que la ministra tenga ese número? No. Por eso, aquí pasa algo que no nos han contado. Yo preferiría conocer cómo es la denuncia, porque yo le digo, yo soy representante de la Cámara, y si hoy pasa algo de Migración, yo no tengo el número, yo no sé quiénes son. Me tocaría pedirlo, alguien tiene. ¿Cómo sé quién es la persona que lo tiene? No, eso no es fácil. Por la jerarquía que usted ostenta. Yo creo que... creo que hay varios elementos ahí. Pasa ya de ilegal. Yo dije que hay 3 elementos sobre los que hay que analizar esto. Lo administrativo, lo penal, pero vamos a hablar en términos de la legitimidad de esa actividad y de su rol como ministro. Pero me va a quedar solo en lo administrativo. El solo hecho de desarrollar esa llamada tiene 2 efectos. Y es en efecto lo que significa un tráfico de influencias. O lo que pueda significar esto que estamos diciendo de usted no sabe quién soy yo. Aquí hay un autor que es un determinador y hay un ejecutivo que es el que motivó. Es decir, aquí sí o sí tendremos que escuchar la posición de las autoridades para decir si ese funcionario, y aquí hay que tener en cuenta que hay una parte débil ahí. Permíteme digo esto. Vamos todavía el determinador y el ejecutivo. ¿cómo es que? Sí, no. Mira, esto es un tema de caracterización. ¿Cómo el tema de un determinador ejecutivo? Vamos a decirlo de esta manera, Alejandro. Aquí llamó a alguien y aquí alguien lo hizo. Eso, alguien llamó. Ahí hay dos responsabilidades, pero permíteme. ¿Cómo consigues el número del funcionario? El tema concreto allí es que hay una parte débil que está enfrentando y que va a enfrentar un proceso administrativo y disciplinario, que es ese trabajador. Y al trabajador hay que protegerlo, porque ahí sí hay una parte débil, que recibió una llamada de alguien jerárquico que él no sabía quién lo estaba llamando y que tuvo que actuar porque seguramente estaba en juego su tarea y su trabajo. Luego, ahí hay una responsabilidad. Y esa responsabilidad la tiene la parte fuerte de no generar ningún tipo de presión sobre ese trabajador. Y aquí vamos a decir una segunda cosa. Es un trabajador sindicalizado,
Un saludo a los trabajadores Yosemco, que son los trabajadores que pusieron el debate. Mauro, no y puedo desde ese compartir punto de tu vista teoría en creo lo que siguiente. es importante que se proteja también, porque si no la salida más fácil de este caso va a ser destituir al funcionario. Su tesis, no Mauricio, desarrollar. es que esto se va a romper, que como siempre Se va a pasa romper Por la el parte lado de delgado. como pasó cuando Mira, en yo- el Palacio de Nariño llaman es a una trabajadora doméstica, Mira, yo donde tengo- sucede la parte débil desprotegiendo al trabajador. Y aquí estamos en un gobierno que dice proteger a los trabajadores. Este trabajador y la función de los trabajadores de Migración Colombia debe ser protegida ante un caso como este. Más allá que no estoy cuestionando si la idoneidad de Irene como ministra, su conocimiento como filósofa, su tarea como... Ya vamos a su hablar- rol de ya mujer. vamos a hablar de Es eso. un tema de la parte débil Pero sobre yo- la parte yo discrepo fuerte. de la Y aquí teoría. Ya voy a hay un presentar. tema que en la Sí. parte débil está puesta en riesgo y que debe ser protegida también. Carlos. Dos cositas para la audiencia. No nos enredemos. No nos enredemos. A la audiencia, por favor, no se enrede. Aquí hay un tema clarísimo y es una persona que tiene un cargo jerárquico superior al del funcionario que por alguna razón consigue el número telefónico, y usted sabe que se pueden conseguir números telefónicos de un ministerio a otro, ¿sí? Uno puede llamar al ministro y decirle, usted me puede dar el teléfono del director de Migración Colombia, y de ministro a ministro se pueden pasar los números telefónicos. Pero audiencia, lo que es claro es que un funcionario, al parecer, llamó a un empleado que tiene un nivel jerárquico menor a pedirle un favor que no puede pedirle. Y seguramente la investigación, a menos que esta persona se pueda acoger a un fuero en donde el sindicato es fuerte, seguramente esta persona puede tener hoy miedo de perder su trabajo. Hombre. Porque la ministra hoy puede ser destituida o puede quedarse en el cargo. Porque al parecer, y lo que ha venido sucediendo con el pacto histórico, es que entre más escándalos tienen y entre más errores cometen, más se anclan en sus cargos, ¿sí? Pero puede que la ministra se quede. Pero lo más grave aquí es que la persona que hoy denunció, o que es motivo de la denuncia de Daniel Briceño, puede estarse arrepintiendo. ¿Por qué? Porque está en juego su vida cargo. profesional, su Mira vida una expresión, laboral. pero- Y eso es grave. Entonces, la opinión pública tiene que juzgar. Oiga, ya no es suficiente de que Irene Vélez siga haciendo lo que hace, siga diciendo lo que dice sin ningún tipo de repercusión, que siga diciendo a los medios lo que se le ocurre, Pero sin ese ningún es tipo un- de conocimiento. pregunta pero es, ese es ¿la un línea capítulo ética se puede aparte. correr? Ya vamos para allá. yo Representante. digamos, yo no comparto la teoría en el siguiente aspecto. Primero, Irene Vélez no es superior jerárquica del señor de Migración Colombia. Pero está Todavía más jerárquico, complejo. es decir, No, en todavía más posición de poder complejo. tiene más pero- poder Irene no, Vélez que el no, funcionario pero de son Migración dos cosas Colombia. diferentes. Pero tiene más No, poder, todo estamos claros en que un público- ministro es más Venga, poderoso yo que le un doy funcionario ordinario no, de sí, Migración pero Colombia. depende. Es que los de Migración... Mire, yo le voy a dar esta explicación. Un funcionario de Migración Colombia que está entrenado y capacitado para lo que pasa en el aeropuerto, que no es lo mismo que una secretaria, su función es diferente, ¿sí o no? Sabe lo que tiene que hacer. Recibe una llamada de una ministra pidiéndole algo que no puede hacer. No lo puede hacer, ¿sí o no? Y lo más fácil era esto. No, hoy, la verdad, el tronco más débil no es el funcionario público. Porque el mismo señor dice en ese momento en un video, me acaba de llamar la ministra para pedir este favor, y la pone el problema que hoy tiene. Hoy quien está que se va es la ministra Irene Vélez, no el señor. ¿Quién va a sacar un funcionario que seguramente... El primer conocimiento es de migración. Espere un momentico, no, primero, que un funcionario que seguramente debe estar en carrera, ¿sí? Los de migración no son PS, ¿sí? Entonces uno tiene que conocer el tema. Porque hizo lo correcto. No lo va a sacar nadie. El problema es que hizo lo incorrecto. Es que ni Irene debió llamarlo, ni él debió hacer esa De vaina. acuerdo. Decir, acá no, pues, ay, qué pobrecito. ¿Acaso ahora sí quedó clara la discúlpeme, tesis que estoy planteando ningún- en temas no, administrativos? no ha salido- no ha Señor salido- representante, estamos de acuerdo todos. Por eso, Ya, entonces, que se vaya Irene Vélez. no, Tiene es que estamos responsabilidad. hablando De lo a uno, siguiente, es por decir, cuando usted llega y dice que uno pobrecito, no, acá ese tema es de dos. Si ella lo solicitó y él accedió, la culpa es de los dos. Discúlpeme, no es solamente, ay, no, entonces, En eso ¿qué estoy tal? de acuerdo. No, por Estamos eso, de claro. acuerdo. Entonces, pues, porque acá lo que están Buenísimo, haciendo es diciendo, ay, no, la mala, y por eso les dije, esto no es de quién sabe, usted no sabe quién Entonces, soy yo. podríamos- Los funcionarios, mire- ¿por qué? Venga, porque una máxima del derecho, en el tema disciplinario, los funcionarios públicos pueden actuar ¿hasta dónde? Hasta donde la ley le Hasta permita. donde la ley le permite, punto, maestro. Eso lo sabe cualquier Representante, funcionario entonces yo podría decir, si yo fuese el director de Zona Franca, podría decir hoy que titula representante a la Cámara del Pacto Histórico si Irene Vélez tuvo algún tipo de responsabilidad en el acto que se vaya. No, yo diría lo siguiente, Irene Vélez debe responder si cometió ese hecho. Pero entonces, silencio, responder es que se Debe vaya a responder. este cargo o no. Para No, Camila, responder pues, debe ser ante la Procuraduría, ante los entes que la tienen que De acuerdo. ¿Y no investigar. debería irse de su cargo ya? Eso, pues, esperemos qué pasa. Es que yo lo Ok, que no soy ok, bueno ok, es para decir,
desde una noticia de una persona sin conocer el hecho jurídico, poder decir en qué se trazó el tema Claro, y cuál fue el hecho determinado. Pero el hipotético caso de que sí aquí se hay bajó. unos mensajes, aquí hay unos mensajes alrededor. Estamos en la fase de preguntarnos si la ministra lo hizo. En eso está la Procuraduría, Sí, que es la competente en sí el lo tema hizo. disciplinario. Si lo hizo, debe Si lo responder. hizo, Debe responder. ¿y de qué Ningún manera funcionario lo hizo? nuestro Usted es está padre- por Qué encima, bueno eso. por encima de la Usted ley. es padre Nadie. de familia, ¿cierto? No, aún no soy padre de familia. Para Pero los le digo, padres de familia, para quienes lo son, yo tampoco lo soy, saben que eso es un Sí. mecanismo de protección incluso Del menor. para el menor, Del menor. para el Claro, hijo de la claro. ministra, porque son infinitos los números, los casos que se han Claro. conocido de parejas que tienen parejas en el extranjero y se llevan a los niños y nunca más los vuelven a ver. Para niños que son víctimas de trata de órganos, en fin, de cantidad de delitos. ¿Qué hubiera Quiero pasado si preguntarle el al esposo no? representante sobre el mensaje del pacto histórico, sobre el mensaje que hay alrededor de esta posición en la que se plantea la ministra, que no puede hacer cualquier colombiano de común, de a pie. Usted y yo tenemos que mandar ese mensaje. Esa certificación tendríamos que presentarle a Migración Colombia. Seguramente no nos dejan salir del país si no presentamos ese documento. ¿Cuál es el mensaje que envía el pacto histórico con esta que conducta de ningún la ministra? funcionario está por encima de la norma ni de la ley. Qué bueno. Y que todos los funcionarios públicos y más de nuestro gobierno y más los de más altas esferas como los ministros y ministras deben responder por sus actos y deben comportarse de la mejor manera, porque el gobierno del cambio también tiene una lógica de cambiar los paradigmas, las acciones de nuestra cultura política. Usted es del Valle del Cauca, ¿cierto? ¿Es coincidencia todo esto que está ocurriendo alrededor de la ministra, lo de su esposo y los contratos, Sí, lo claro, de su no. hijo? No, es un tema donde Irene tiene enemigos poderosos y tienen que buscar la No, caída por donde representante. sea. Yo, No, por ejemplo, digo, representante. yo creo que en las acciones concretas del ministerio, que es donde se mide la ministra, a Irene la miden por lapsos, porque dijo no tal cosa, pero creo que el plan de gobierno lo estamos desarrollando bien y en eso le ha ido bien. Creo que frente al tema del esposo, frente al tema del fondo de paz, no es ella la que intermedia, lo buscan por sus desarrollos y las cosas que ha hecho antes, pero como era el esposo de la ministra, le hubiese tocado quedarse quieto. Entonces uno hay veces, ministros y ministras tienen esposos, hijos que no pueden estar en el gobierno. Entonces yo creo que hoy obviamente... No es nepotismo. Yo creo que hay un tema ético allí, un tema que no debe haberse dado, así él sea muy bueno haciendo La pregunta documentales, ¿es no debe nepotismo? no debe haber trabajado en el ministerio, es decir, no debe haber con el fondo Claro de paz, que es nepotismo. no debe haber no debió haber suscrito ese contrato. Creo que no, o sea, hay cosas que aunque puedan ser favorables para la institución, como en este caso, la deja muy mal parada éticamente frente a lo que hemos criticado en otros momentos Sí, del eso país. eso no se ve bien, sobre todo Eso con no las, se ve bien, con no las se- no cartas se- de presentación no del se nos pacto ve bien. histórico, Mauricio. María Camila, yo he dicho al inicio que hay tres enfoques de este debate. Uno, el administrativo, el disciplinario, y aquí coincidimos y espero habérselo aclarado al representante. El penal, pero lo vamos a ubicar en el de la responsabilidad política y pública. Yo conozco a Alejandro, nos vimos hace 20 años, o sea que creo en eso legítimamente de lo que ha planteado. Ahí hay una cosa de decoro y de altura política. Y por eso es muy positivo que lo planteen de esa manera. Pero voy a decir, ¿quién planteó que la línea ética había que correrla un poco? ¿Recuerdan esa expresión? Hoy es Se los voy cónsul a en decir. Chile. Hoy es cónsul en Chile. Hoy es cónsul en Chile. Y cinco tiene miembros de esa cinco familia sí, están en el gobierno. Esto es- O sea que hay un tema de coherencia, pero no es el único caso, porque medianamente, y vuelvo e insisto, aquí puede que no haya ningún tipo de cuestionamiento de la idoneidad de que ella sea la propia supervisora de los contratos de su esposo. En la Universidad del Valle. En la Universidad del Valle. Pero sí deja un ambiente, por lo menos de decir públicamente, que no resulta coherente hacerlo en un ejercicio que se plantea de cambio histórico y por lo menos de otros paradigmas de ejercicio público. Pero tampoco es el segundo, porque es que el señor embajador León Muñoz desarrolló una representación en un escenario que no tenía esas condiciones y menos en representación pero del venga, gobierno. pero O son sea, dos- aquí hay son elementos dos de cosas líneas diferentes. éticas del gobierno, Pero son dos cosas diferentes. éticas del ejercicio público que no se pueden transgredir. O sea, esa expresión que se mencionó del cónsul se está haciendo práctica en el gobierno. Y es posible correr la línea ética del ejercicio del gobierno. Pero yo No, creo coincido que no. con el representante que son temas Sí, completamente diferentes, porque eso hacía alusión a una estrategia de comunicaciones, una Sí. estrategia digital. Pero déjeme regresarlo a la discusión de la ministra Irene Vélez y los contratos de su esposo. ¿Usted cree que hay nepotismo allí, que hay por supuesto. favoritismo, Por supuesto que hay que hay tráfico de nepotismo. influencias? Mira, sea un contrato de 5 millones o un contrato de 128, por mi condición, que además dicen que se corrigió todo su protocolo público con la información que ella publicó, que se corrigió después, pero decir
que mi propio esposo, del cual yo fui supervisor, ahora hace parte de esos proyectos en cualquier condición, con seguridad, genera una desconfianza en la coherencia sobre el ejercicio de su función pública. Al menos debería decirse, no, porque es mi esposo. Alguien debe desarrollar. La ministra lo hizo, la aclaración de la ministra claro, no convence. pero entonces tiene que ser después ¿El error de digitación? Sí, ella lo hizo en Twitter incluso. El error de digitación lo hizo en Twitter, pero tuvo que ser después, y todo este ejercicio siempre es después. ¿Por qué no tiene que ser antes? Cuando el ejercicio de la coherencia, si además en un proceso que dicen histórico, porque es que estuvieron todo el tiempo en oposición diciendo que lo iban a hacer diferente, lo hacen de la misma manera. Carlos. Yo simplemente quiero dejarle esto también a la audiencia, y es muy claro, hay un gobierno que se vendió como el cambio, y en muchos aspectos todos coincidimos, se necesita un cambio. Pero el cambio no solamente es en el fondo, en el ejercicio de las reformas, también es en las formas. Y no solamente, más allá de que no queda bien y que la imagen no es buena, es un tema de coherencia y consistencia. Hoy la ciudadanía está reclamando de sus líderes coherencia y consistencia. Y este ejercicio de nepotismo, lo demás es retórica, lo demás es construcción narrativa de un discurso para engrandecer, disminuir o disimular lo que es claro. Se llama nepotismo. Le pido de antemano excusas de forma anticipada por lo que le voy a decir, pero aquí hemos tenido con usted muchas conversaciones sobre el pacto histórico, sobre el plan de gobierno del presidente Gustavo Petro, y lo he notado usted en decepción continua. ¿Usted está en el paquete de desilusionados del pacto histórico? Yo soy de esos que votó por Gustavo Petro. Yo lo reconozco, en mis redes sociales lo dije abiertamente, voté por Gustavo Petro, a pesar de que he sido muy crítico desde un principio, y voté por Gustavo Petro por muchas razones. Y una de esas razones es porque dije, oiga, vamos a ver si la coherencia alcanza, si todo lo que se criticó se va a corregir. Y mucho de eso que se corrigió se volvió a repetir. Hecho ese paréntesis, quiero preguntarle si usted cree que esto es coincidencia, si ve allí una estrategia de desinflar a la ministra Irene Vélez, porque es que la silla vacía ha hecho un documento muy interesante alrededor del cargo de ministro de Minas y Energía, diciendo que se le ofrecieron a Fernando Vargas Mendoza, despejando un poco la gobernación, las aspiraciones a la gobernación de Santander. ¿Usted ve allí, como dicen coloquialmente, pujas internas, cuchillo dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro? Lo que acaba de señalar es muy importante y yo creo que vale la pena ampliarlo un segundo. Y es para recoger lo que dice el representante. Esto no es una campaña de desprestigio de la oposición. Estos son errores continuos, frecuentes de un funcionario público que no estaba capacitado para ejercer su cargo. Ella no debió haber sido ministra de Minas y Energía porque no tenía las competencias ni académicas, ni profesionales, ni de experticia para hacerlo. Ok, la nombran, empieza a cometer errores. Los errores son de ella, no son de la oposición. Claramente, y en eso sí le hallo la razón al representante, la oposición los aprovecha, los maximiza, porque estamos en un ejercicio de oposición y porque claramente ustedes debían haber cuidado y blindado todas sus aristas. Ese es un primer escenario. Lo segundo, lo que dice María Camila, puede ser que al interior también las fuerzas que están buscando reestructurar las coaliciones en el Congreso, para las reformas, estén reclamando posiciones y ejercicios de poder para poder rearmar coaliciones con algunos partidos y puede que, para ser muy claro, sea fuego amigo. Es decir, que este tipo de filtraciones de información ni siquiera provengan de la oposición, sino que sean personas interesadas en rearmar la coalición, que están dentro del pacto, que tienen intereses para llegar a esos tipos de ministerios por la fuerza y la capacidad burocrática que tienen, que están filtrando esta información. Eso creo que hace parte de este ejercicio de rumorología y de suspicacias, que a mí no me gustan, pero puede llegar a pasar. De momento no han podido, es una de las consentidas y protegidas del presidente Gustavo Petro, y así ha mantenido. ¿Usted ve codo dentro del pacto histórico y es posible? ¿Usted le suena esa teoría que internamente están haciéndole el cajón a la ministra Irene Vélez? No, lo primero que quiero decir a Carlos, digamos, yo creo que Irene goza de todas las cualidades académicas. Creo que pocos colombianos tienen los méritos académicos que tiene ella. Quisiera ver, digamos, muchos de los que la critican que tuvieran un doctorado y tuvieran, digamos... No, yo tengo... no es por eso, representante, es un tema de la... un segundito, solamente un segundito. Es un tema de la competencia para ser ministro de Minas y Energía. Usted es un filósofo que tiene conocimientos y tiene experiencia profesional en trabajo ambiental. Debió haber sido el ministro de Medio Ambiente, no el ministro de Minas y Energía. Yo pondría en otro escenario, digamos, es lo siguiente. Uno, digamos,
Muchos quisieran tener el currículum académico, creo que tienen la capacidad. La ley dice quiénes pueden ser ministros y quiénes no. Y el ejercicio de su cartera no le ha ido mal. En los desarrollos como tal de cartera les ha ido mal. La oposición no es verdad, pero podemos hablar de cifras. Les digo, no les ha ido mal. Creo que allí, a diferencia de otros momentos que eran más experimentados, en su primer año, lo primero que están es cumplir con el plan de gobierno que presentamos a los colombianos, por el que tú dices que votaste. Sí, lo está cumpliendo a la perfección. Nosotros no engañamos a los colombianos, nosotros dijimos qué íbamos a hacer y el ministerio ya está ejecutando ese tema. Entonces creo que son dos diferencias, es decir, está haciendo lo que corresponde al plan de gobierno, de lo que pocas veces se hace, ¿no? Porque si una cosa tiene que decir uno es que este gobierno hace lo que dijo en campaña. Lo está haciendo, el tema de la transición energética, de todo el tema. Tiene el tema hoy de seguridad energética y gas a más de 10 años, es decir, le ha ido bien en su cartera. Tiene críticas. Tiene críticas porque tenemos dos enfoques. De eso. ¿Qué cifra le va mal a ella en su cartera? Ya les voy a plantear. De su plan de gobierno, ¿cuál? ¿En cuál lo ha cumplido? Yo creo, coincido con usted, que ella lee al presidente Gustavo Petro y es el canal para contarle al país, para decirle al país qué es lo que quiere hacer el presidente Petro en términos y lo está ejecutando. de transición energética. Hoy y lo está ejecutando. Lo que llegamos hoy al gobierno fue muy difícil, es decir, aquí hay colombianos y colombianas, los sitios más pobres del país, que no tienen cómo prender un bombillo. Hay gente por la que los colombianos pagamos un subsidio para que le puedan dar energía y le dan 3 horas al día. Es decir, lo que hace tengo que encontrar el cómo de todo este tema funciona no ha sido fácil. Y allí le ha ido muy bien, digamos. Hoy uno puede juzgarla a ella por las cosas que ha dicho en público. Le ha ido muy bien, representante. Yo quisiera plantearme. Ya vamos a hablar de eso, Mauricio. Dígame, ¿en qué le ha ido mal? Usted decía que quería plantear, ¿en qué le ha ido mal a la ministra? ¿En qué le ha ido mal? Puedo plantear varias cosas, pero permíteme, pongo en contexto esto que voy a decir. Lo primero, la actuación de la Procuraduría refiere en el acto administrativo la información del tiempo, de la prensa. Y aquí esperamos que la respuesta no sea entonces atacar al tiempo o atacar a la prensa. Porque el tema de la libertad de prensa está sobre la mesa también. Permítame continúo. Segundo elemento, dos cosas. en ese ejercicio, este no es un elemento que estemos planteándolo ahora, porque me preguntaron cuáles son los resultados en donde han fallado. Y este es un ejercicio del ejercicio de control político que se adelantó hace 7 meses y que por las mayorías que se dio allí no salió favorable. Pero voy a decirlo en qué se ha fallado. Es difícil un primer debate elemento en el que donde falló, la idea de no cercano a este tema de su condición administrativa. Y se vuelve más duro. Una palomita, a ver, representante. No, pero permíteme termino el planteo de eso, María Camila. Perdón, porque es que el manual de funciones del Ministerio de Trabajo se modificó para presentar miembros en filosofía y en otras actividades a los 12 días de haber ingresado. Este argumento lo presentó el representante Oscar Villamizar en el debate de control político hace 7 meses, pero adicionalmente la política petrolera que estaba sugiriendo el continuar con los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos se redujo al planteamiento de solo cumplir los contratos vigentes. Contratos vigentes que tampoco han tenido éxito por la deficiente gestión de la conflictividad social en esos proyectos que están suspendidos. Puedo plantearle al menos 10 elementos, ya en concreto, no la figura de la mujer, no la figura de la lideresa, sino la figura de la ministra como responsable de la política energética que ha fallado. Representante Ocampo. No, mire, 2 cosas. Primero, y es difícil debatir cuando con quien debates cree que se alza la voz, tiene la razón, la habla el otro. Primero, uno viene confundiendo temas. Confundir la opinión pública es una estrategia que no tenemos que utilizar hoy. El cambio que tú pides también vale por eso, por no engañar la opinión. No tiene el debate de la libertad de prensa es una cosa y el desarrollo de Irene es otra. Que tú quieras defender la prensa en medios es una cosa aparte, pero involucrar eso no tiene sentido, es poco caballeroso y poco cordial. ¿Sí? Lo segundo, frente al tema, tú traes las cifras de Villamizar, las cuales yo mismo mostré en ese mismo debate, las me traigan las mías, de cómo ella lo cambió una vez y en el pasado gobierno de Duque lo cambiaron 38 veces. O sea, porque para se hizo, cambiar, hay que hacerlo también. Pero no, permíteme, sí. Pero entonces, si tú vas a criticar a alguien, debes criticarlos a todos. Es decir, totalmente. en los 8 años se ha cambiado más de 52 veces e Irene lo cambió una vez. ¿En qué tiempo? Eso es lo primero. Lo segundo que es de tener en cuenta frente al tema de la política energética, ese creo que entonces no tienes claro y estás diciendo cosas que no son. Son cifras de la NH, por si acaso las estoy trayendo. Lo primero que le quiero decir es que nosotros recibimos de Duque, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, recibimos lo siguiente, fíjate, lo siguiente de ellos, no de la nuestra, no de la nuestra siquiera. 1, la producción por petróleo al día
ha bajado en los últimos 20 años en Colombia. Colombia es un país que ni siquiera produce 1 millón de barriles al día. ¿Sí? Creo que no. Yo le apuesto un almuerzo a eso, porque es que usted está hablando de esto es favorable a ustedes. Yo digo que se ha incrementado en un escenario donde encuentran al sector petrolero como alguien en los 20 años, en los últimos 20 años ha descendido. Nosotros no producimos 1 millón de barriles al día. ¿Sí? Y al 2027 y 28 vamos a bajar nuestra producción a menos de medio millón de barriles, según lo que dijo en la política Duque. Ahora les cuento más. Estamos en Zona Franca, ya ven ustedes la discusión alrededor de los pros, los contras, las ventajas y desventajas del paso de Irene Vélez por el ministro de Minas y Energía. Ella envuelta ahora en escándalos, por un lado, la autorización que dicen no entregó para que su hijo menor saliera del país, y por otro lado, los contratos de su esposo, un neerlandés, un extranjero que está en Colombia y que acusan de beneficiarse por la condición de poder de su esposa. A propósito de este tema, autoridades, temas en transparencia, dieron su opinión en relación al posible caso de nepotismo, al caso de usted no sabe quién soy yo, de la ministra Vélez. Como no habían cumplido con los trámites de Migración Colombia que nos exigen a todos los colombianos cuando salimos con un menor de edad del país, entonces llamó a un funcionario de Migración Colombia para presionarlo. Me parece, como digo, es lo más grave de todo, porque está presionando a un funcionario público a transgredir la ley. Estamos de regreso en Zona Franca, intentando, ya ven ustedes, ponernos de acuerdo aquí sobre la ministra Irene Vélez, sobre las denuncias, sobre su gestión, su paso por el ministerio que hoy encabeza. Carlos, sobre la ministra, ¿cuál es su teoría de por qué la sostiene el presidente Gustavo Petro en el cargo? Bien, entonces vamos a intentar concentrarnos en la pregunta. La sostiene porque de perderla sería un golpe muy fuerte a todo su esquema de gobierno. Y una segunda hipótesis. Lamentablemente, el presidente de la República se ha venido rodeando de personas que aplauden y poco critican o poco señalan sus propuestas de gobierno y su ejercicio de gobierno. Nos solamente deja ver la salida del ministro de Hacienda, la ministra de Agricultura, personas con toda la cualificación académica, ahí sí cualificación académica relacionada con su cargo, que salieron porque criticaban y argumentaban sus posiciones que en algunos casos eran diferentes. Entonces, salir de la ministra le genera 2 escenarios. Uno, salir de una de sus grandes, digamos, de uno de sus grandes pilotes de apoyo, de soporte, y 2, porque, como usted muy bien lo dijo ahorita cuando estaba introduciendo y nos hacía la pregunta, ella lo lee muy bien, ella hace caso. Pero si fuera cierta la tesis de que es que aquí le están haciendo el cajón a la ministra, buscándole la caída internamente en el pacto histórico, ¿usted cree que quien quiera que llegue, el señor Fernando Vargas, quien quiera que el presidente Petro ponga allí, no va a hacer lo mismo que Irene Vélez? Es decir, ¿no va a leer al presidente Gustavo Petro? Hay formas de leer al presidente, hay muchas formas de leer al presidente. Una de esas formas de leer al presidente es leerlo con criterio. Y era lo que lamentablemente teníamos con Cecilia o con el ministro Campo, con Cecilia López. Y eran personas que podían leer al presidente, podían interpretarlo, pero también adentro o afuera podían plantear criterios argumentativos de fondo y de forma para poderlo controvertir. Incluso muchas veces, no una, sino muchas veces, el ministro Campo salió a corregir en público a la ministra. Hoy que estamos hablando, Irene Vélez, con respecto a las reservas, con respecto al desarrollo sostenible, cosas que el representante dice que le ha ido muy bien, yo no creo, ¿sí? Sus políticas y sus salidas, incluso a defender estudios que no tenían el suficiente soporte, y que ya hay varios exfuncionarios de ella que han salido a decir, yo no firmé eso porque no estaba de acuerdo. Belisa Ruiz, su ex viceministra, creo que es uno de los ministerios, y creo que afortunadamente tú tienes los datos, y el representante también no me puede dejar mentir, creo que es uno de los ministerios donde más han salido viceministros y viceministros técnicos. Entonces, eso no se puede ser calificado como una buena gestión. Ya todo el mundo era técnico. O sea, el país es una lumbrera de viceministros y ministros. En el caso del Ministerio de Minas sí tenía muchas personas más cualificadas. ¿Por qué la sostiene el presidente Petro? Es decir, representante, todos hemos visto, yo no estoy aquí para pedir cabezas de nadie, pero todos hemos visto cómo el ministro Campo corregía a la ministra Vélez, la desautorizaba en público, todos los tropiezos y dificultades que ha tenido en su ministerio.
Ahora este tema de presunto nepotismo, de tráfico de influencias, ¿es sostenible? La ministra Vélez, ¿es incómoda para el presidente Petro? Es decir, desviar la atención del gobierno, sobre todo en este momento donde se apuestan y se apuntan a presentar más reformas, desgastándose en defender ministros, ¿eso es viable para el gobierno del presidente Petro? Yo vuelvo a insistir lo del inicio, es decir, si la noticia es como se cuenta, que ella fue, cogió, llamó, increpó, es una cosa diferente. Y acá todos los ministros tendrán que responder por sus actuaciones ante la justicia. Nadie está por encima de la ley. Lo que yo no puedo dar es un criterio sobre un tema que en verdad no conocemos. Lo que los abogados tienen un dicho: hay una verdad jurídica y una verdad. ¿Sí? La verdad procesal no necesariamente es la verdad, pero al menos esperemos cuál es la verdad de esto, ¿sí? Porque si es así suena muy mal. ¿Usted la presume inocente? Para no, ponerlo claro, no, todo el mundo en Colombia presume inocente, hasta que se muestre lo contrario, es un principio constitucional. Bueno, que, el tema del contrato la ministra aceptó, reconoció, dijo que había corregido el documento. Está muy mal hecho, yo creo que digamos, y no solo ella, yo no estoy de acuerdo en que los ministros, por ejemplo, tengan sus familiares. Es decir, por ejemplo, el tema de Juan Humen de tener 5 familiares, o sea, solo hay una familia. El ministro de Hacienda, la ministra de Trabajo, el ministro de Salud, eso todos. es valiosísimo Ese tema lo que está diciendo la opinión pública. ¿Usted tampoco estaría de acuerdo con lo que el presidente hizo con Juan Humen de nombrarle 5 personas? No, yo creo que, digamos, hay cosas que no están bien. Es decir, yo creo que eso no se ve bien ante la opinión. Es decir, cuando tú eres ministro, creo que tienes que alejar todas las posibilidades de que tu familia esté allá mismo. El presidente Petro, siendo candidato, decía, es que esto no va a ser para el familiar, para el amigo. ¿Cómo se defiende el gobierno? El presidente Petro, ¿cómo se defiende de lo que están haciendo sus ministros? No, yo creo que el presidente no tiene idea de lo que está sucediendo. Es decir, el presidente tiene 20.000 problemas para mirar en qué ministerio le hacen un contrato de servicios al hijo, no, eso no tiene. Pero el ministro que lo hace, tanto el que le da el contrato como el que lo pide, saben que eso no tiene que hacerse. Totalmente. Es decir, está bien que hiciera antes, pero nuestro gobierno tenemos una idea diferente. Si se comprueba esto, la ministra, tú dirías, ¿se va la ministra? No, yo creo que si se comprueba, la ministra misma, sin necesidad de que lo pidan, tomará una decisión. Ojalá. Creo que, digamos, Irene es una mujer con un estándar personal bastante alto, y creo que si eso se demuestra de esa manera, tomará una decisión, porque lo otro fueron errores. Hay una diferencia entre errores y delitos. Nuestros funcionarios han cometido errores, los pasados cometieron delitos, pero cuando un funcionario va y comete un delito, pues se le da el tratamiento a todo el mundo. Si esto llegara a ser cierto de la ministra, es una falta, sí, olvidarlo. Es una falta muy grave. Es una falta, y sería una falta muy seguramente grave. Mauricio. No, y más se grave por el tema de que se grave en lo jurídico o en lo disciplinario, es porque eso no está bien hecho. Es decir, si no hay una posibilidad jurídica en la norma que tú hagas eso, tienes que abstenerte de hacerlo, porque los ministros, también, como los senadores, como los representantes, digamos, pues hombre, tenemos un foco allí y pasan muchas veces cosas sin que tú te des cuenta. Pero cuando tú la buscas es diferente. Es decir, diferente ha sido que el hijo de ella haya salido sin que ella se hubiese dado cuenta, y pero otra cosa es que ella busque que pase. Son dos cosas diferentes. Mauricio. La pregunta era, ¿por qué la mantiene? Y voy a agregar, ¿cuáles son los efectos? Lo primero es que hay que saludar la idoneidad profesional, la altura que tiene en su área la profesional, la doctora Irene Vélez. Por eso el debate no está sobre la profesional o sobre la mujer. Mira, en el sector petrolero o en el sector minero energético, es muy complejo para la mujer ascender. Solamente hay una empleabilidad del 27% y solo el 30% está en cargos directivos. Incluso Colombia es uno de los más altos. En Estados Unidos no alcanza el 19%. Luego, esa figura de mujer hay que respetarla, y de profesional hay que saludarla. Pero lo complejo allí es que se perdió la razón por la cual este gobierno ganó en segunda vuelta, y es: lleguemos a acuerdo en lo fundamental, porque se radicalizó, porque las diferencias políticas no son aceptables en este escenario. Y ahí es donde encontramos la razón. Es decir, entre yo más me radicalizo, más me acerco al presidente. No entre más genero consensos sobre la política energética, sobre la política de explotación-exploración, sino en la medida que radicalizo esa posición, me siento más respaldado. Y eso va a generar un efecto, y aquí la parte donde yo indicaba elementos de analizar a posterior. ¿Cuáles son los efectos que va a tener? Va a impactar, así como sucedió con el caso de Carolina Corcho, en todo el escenario del gabinete. Mantener a alguien que, como lo ha dicho el representante, al menos desde el punto de vista de la responsabilidad pública, no está bien visto.
y eso va a desgastar profundamente. Y ahí se va a reducir la posibilidad, usted que está en el Congreso, representante, de alcanzar consenso político pensando en el país y no en un proyecto político. Bueno, esa es una pregunta que tiene que hacerse el gobierno, que está a escasos días, el 20 de julio, se instala la próxima legislatura, pensando en sus reformas, pensando en esos consensos, pensando en cómo construir. A propósito de la discusión de hoy de la ministra Vélez, distintas voces, incluso desde el propio petrismo, están pidiendo que la ministra se haga a un lado, que renuncie al cargo en caso de que se le compruebe que hubo tráfico de influencia. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Sí, de acuerdo. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Estamos esta noche de lunes en Zona Franca hablando del gobierno del cambio, de la ministra Irene Vélez y de las denuncias, Carlos, alrededor de nepotismo, alrededor del uso de su poder de tráfico de influencia. Su reflexión final para irnos. No, mi reflexión final es lo valioso que dijo el representante el día de hoy, y es que si las presuntas actuaciones o comportamientos nepotistas o con dolo incluso, porque la ministra sabe que ese tipo de cosas no las puede hacer, son comprobadas, tiene que haber sanciones. Creo que el representante nos deja un muy buen mensaje, no solamente con eso, sino con el tema de Guanumen, y es que el tema del nepotismo en este gobierno no puede continuar, no puede seguir dándosele dádivas a los familiares de los funcionarios públicos. Esa es la primera consideración. Y la última consideración es que el gobierno de Gustavo Petro debe revisar su comunicación. Lo que viene sucediendo con este tipo de manejos es indefendible, y creo que ya es hora de reconocer lo que se están cometiendo errores. Representante Ocampo. No, yo creo que, digamos, hay a papaya partida, papaya servida, es una cosa diferente. Y los actos que son irregulares e ilegales de todos los funcionarios nuestros tienen que responder ante la justicia. Nunca pediremos que nadie esté por encima de la justicia. Le hemos pedido a todo el mundo respetar las normas que existen en Colombia y hacer más, dar un mejor ejemplo que podemos hacerlo. Cada funcionario nuestro tendrá que responder ante las autoridades por las faltas cometidas como cualquier colombiano. No pediremos más ni pediremos menos. Esperamos conocer la verdad, esperamos conocer qué en verdad fue lo que sucedió para poder que Irene pueda dar las explicaciones necesarias y asuma, digamos, con su carácter y su personalidad lo que haya que hacer en este momento en Colombia. Mauricio. Hay que superar la contradicción política basada en la descalificación del otro, de pensar que el otro es malo porque es del otro partido o no. Pero eso significa que asumiéndolo de esa manera podamos tener posiciones verticales que cuestionen esas deficiencias en el ejercicio público y tienen una oportunidad en este momento, en esta siguiente legislatura, para construir una política laboral que sea de consenso, una política minero-energética que sea de consenso, y eso significa respetar a los trabajadores, respetar las instituciones y por supuesto respetar a la prensa. Llegamos al final de Zona Franca esta noche con Alejandro Campo, Mauricio Rubiano y Carlos Arias hablando de las denuncias que están cercando al presidente Gustavo Petro, a su ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, sobre tráfico de influencia, sobre nepotismo. Gracias, representante Ocampo, por acompañarnos esta noche. A ustedes muchas gracias por la invitación y espero volver a acompañarlos prontamente. Seguramente aquí lo vamos a tener presencialmente. Mauricio, un gusto tenerlo esta noche aquí en Zona Franca. Muchas gracias. Carlos, gracias como siempre. A ustedes, y que se vengan las campañas electorales pronto. Bueno, ya eso está aquí, faltan un poco menos de 3 meses, llegamos al final, los invitamos para que queden con la programación habitual. A continuación, Más Allá. Que tengan una feliz noche, que descansen.